Hola, soy Elena y os doy la bienvenida al canal. Bien, hoy quiero hablaros de un concepto bastante extendido, bastante conocido, pero que yo no sé hasta qué punto la gente sabe exactamente cómo funciona, ¿no? Que es la relación cuerpo y mente. Esta es una frase que hemos oído muchísimas veces, pero creo que mucha gente no sabe exactamente cómo funciona, porque me da la sensación de que se habla de la conexión mente-cuerpo como algo súper mágico, como wow, qué poder tiene la mente sobre el cuerpo, sin tener en cuenta que lo que está pasando por detrás son dos cosas. Primera, cosas fisiológicas dentro de nuestro propio cuerpo y segunda, alteraciones en el comportamiento, es decir, cambiamos las cosas que hacemos según nos sentimos o según las cosas que creemos. Hablamos un poquito de la profecía autocumplida en otro vídeo, yo os recomiendo que si queréis podéis ir a verlo, y en este sentido funciona un poco así, ¿no? Crees una cosa y al final cambias tu comportamiento y acaba pasando. Así que en esta línea no voy a indagar, sino que me voy a centrar sobre todo en las cosas más fisiológicas, que son una parte de aquellas cosas que pasan dentro de esta relación cuerpo-mente. Y entonces a lo largo de este vídeo vamos a ver cómo tu mudanza te puede matar. Bueno, a lo mejor esto es una exageración, pero aguanta conmigo, ya verás. Para ver cómo he llegado yo a esta conclusión tan obvia y tan poco escandalosa, no vamos a ir directos al grano porque quiero que veamos antes un par de cositas alrededor que creo que son importantes y luego veréis que todo va a encajar. Confiad un poquito en mí. Punto número 1. Vamos a hablar de los eventos vitales estresantes. Estas palabrejas no quieren decir nada más que las cosas que nos estresan. Todos aquellos eventos, situaciones, cambios que nos pasan a lo largo de la vida que nos generan mucho estrés o mucho malestar. Y me gustaría hablaros de los 10 o 15 eventos más estresantes para las personas. ¿Cómo se deciden estos 10-15 eventos? ¿Por mi gracia divina? No. Estudiando, muchacho, que para eso están los investigadores. En este sentido os voy a hablar de una herramienta en particular. Hay otras herramientas para mirar los eventos estresantes, pero esta es un clásico y creo que es bastante curiosa. Hace unos cuantos años, hubo dos señores, Holmes y Rae, que hicieron un estudio sobre las cosas que más estresan a las personas. Y de ahí sacaron una especie de test, una escala, una lista donde pusieron todos aquellos eventos que sacaron de este estudio, les dieron una puntuación y los ordenaron de mayor a menor, de más estresante a menos estresante. En esta lista se incluyen 43 eventos estresantes. Lo que ellos pretendían al hacer esta escala era precisamente ver esta relación cuerpo-mente. Cómo nos afecta a la salud física las cosas que nos pasan. Pretendían poder establecer un riesgo, un nivel de riesgo para la salud según las cosas que nos pasan. La idea era que tú decías, pues esto me ha pasado a mí en el último año, esto también, esto no, esto sí, esto no. Entonces sumabas todos esos puntos y te daban un riesgo para tu salud. Si al sumar todos los puntos tenías menos de 150, tenías un riesgo bajo para tu salud. Si al sumarlos tenías entre 151 y 299, tendrías un riesgo medio para tu salud. ¿Qué quiere decir esto? Pues que aproximadamente el 50% de las personas que sacaban estas puntuaciones tenían o acababan desarrollando un problema de salud en ese momento. Y si sacabas más de 300 puntos tenías un riesgo alto para tu salud física, siendo que aproximadamente el 80% de las personas con estas puntuaciones tenían enfermedades o problemas de salud. Es una escala bastante curiosa, sencilla de entender, fácil de aplicar. Pero la vida está llena de peros. Porque ahora tú me dices, Elena, a mi prima le estresan mucho los exámenes y yo voy tan tranquila. Esta escala no vale para nada. Y yo te voy a dar la razón. Hablemos de una cosa hermosa y extremadamente menospreciada en estos tiempos de hiperinformación. La importancia del contexto. La cuestión es que esta escala se hizo en Estados Unidos en 1967. Como comprenderéis, no es muy extrapolable, no se puede utilizar así generalmente en todas partes, ni siquiera en el momento en el que la crearon, porque no es lo mismo la vida en Estados Unidos en el 1967 que la vida en España en el 1967. Para empezar, el contexto político era completamente distinto. En España estábamos en plena dictadura y en Estados Unidos estaba viviendo el inicio de un auge económico y de un bienestar social. En Estados Unidos la clase media estaba creciendo, había más seguridad económica y estaban en plena segunda ola del feminismo. Poco a poco las mujeres iban ganando algunos derechos y los iban demandando. En cambio, en España, lo que hemos comentado, dictadura, los trabajos todavía eran en unas condiciones duras, muchas horas de trabajo, salarios bajos, las mujeres también estaban encasilladas en su papel de esposa, madre y poco más, hasta el punto de que necesitaban el permiso del marido para poder tener una cuenta en el banco, para poder trabajar, para poder viajar. Con lo cual, como comprenderéis, las situaciones que estresaban a la población estadounidense no serían las mismas que estresaban a la población española. Por tanto, sería un poco ridículo coger esta escala y usarla hoy aquí, porque además añadimos el factor de que ha pasado mucho tiempo y luego venimos aquí. Quiero que tengáis esto en cuenta, pero ahora vamos a ver la lista en sí. ¿Cuáles eran aquellas situaciones que ellos proponían
como las más estresantes. Voy a saltarme alguna porque hay algunas que están como muy cerquitas, son muy similares, cambian en algún detalle y lo hago así para que podáis ver situaciones distintas, ¿no? Que no os penséis que todo gira en torno al mismo tema. Igualmente en la caja de descripción os voy a dejar la lista entera para que la podáis ver y podáis comprobar cuáles me he saltado y decidáis si lo he hecho mal o no. En nuestra lista, el primer evento más estresante es la muerte del cónyuge o de la pareja, con 100 puntos. Seguido del divorcio, 73 puntos. Encarcelamiento, 63. Muerte de un familiar cercano, 63. El matrimonio o el inicio de una relación formal, 50 puntos. Despido del trabajo, 47 puntos. Reconciliación matrimonial, 45 puntos. Jubilación, 45 puntos. Y yo deseando que llegue ya. Problemas de adicciones, 44 puntos. Y la décima, la incorporación de un nuevo miembro a la familia, 39 puntos. Vale, estos son los 10 primeros, si bien he obviado alguno, como ya os he comentado. ¿Y cómo comprobáis? Mi mudanza no está en la lista. La mudanza está en el número 33 oficial. Si quitamos algunos como he hecho yo, quedaría en el 27. Y quiero que tengáis en cuenta que la han puesto más arriba que el cambio de colegio o que las navidades. Venga ya. Nunca hubiera creído que una mudanza estaría tan alta, pero después de la última estoy completamente de acuerdo. Debates aparte. Antes hemos hablado de la importancia del contexto socioeconómico del momento, pero ahora me gustaría hablar también de la importancia del paso del tiempo. Estamos en 2025. Entonces, me gustaría hablar de algunas propuestas que se han hecho alrededor de esta escala para poder actualizarla con población española. Se ha propuesto, por ejemplo, en algún estudio que se incluya la pandemia o el confinamiento sanitario. Este evento no estaba en la escala original, porque como comprenderéis, en ese momento pues una pandemia pues no estaba en sus mentes, no era algo que hubieran vivido, no era algo que les preocupara y al americano medio lo de las pandemias pues como... Otro cambio importante que se propone es la situación que ocupa el matrimonio dentro de esta escala. En la escala original está el número 7 y se ha propuesto bajarlo hasta el 13. ¿Por qué? Pues porque en el 67, en Estados Unidos, si bien el divorcio era legal, cambiaba mucho entre estados y muchas veces tenías que alegar una causa específica o una causa legal grave para poder acceder a ese matrimonio. Con lo cual, a la práctica, si te casabas era para toda la vida. Y ya no hablamos del caso de España, que el divorcio no existió hasta los 80. Con lo cual, si lo hubieran hecho aquí, el matrimonio hubiera estado incluso más alto. En cambio ahora, si te casas y no va bien, al año te divorcias y aquí no ha pasado nada, más que gastarte mucho dinero en una fiesta muy cara. Y muy divertida también. Otro dato es que se propone incluir el estrés tecnológico, lo cual me parece extremadamente necesario. Hablaremos de la factura electrónica otro día, ¿eh? Qué difícil lo ponen. En fin, estos son algunos de los ejemplos para que podáis ver cómo las cosas que nos estresan o que nos parecen peligrosas van cambiando. Y ahora que hemos hablado de las cosas que nos estresan, vamos a hablar de cómo nos estresan. Y aquí es donde entra la relación cuerpo-mente. Cómo las cosas que nos pasan, lo que sentimos, afecta a la salud en nuestro cuerpo. Así a priori lo más obvio es que cuando estamos pasando un mal momento, estamos pasando muchas cosas estresantes, esto pueda desarrollar problemáticas como una depresión o como un trastorno de ansiedad grave, sin contar ya que de por sí pues nuestra cabeza no funciona como antes, porque nuestra atención y nuestra preocupación están puestas en otros temas. Entonces tendremos más problemas de memoria, no estaremos atentos, no rendiremos tanto en el trabajo o en casa o en la escuela. Pero aparte de esto yo quiero fijarme en la parte más física, qué es lo que está pasando, qué nos afectan las emociones en el cuerpo. Para no extendernos vamos a hablar solo de un estado emocional concreto que es el estrés o los nervios, pero tened en cuenta que las demás emociones también afectan al cuerpo, tal vez de otras maneras, pero también lo hacen. Para empezar hay que decir que el estrés o las emociones en general se viven en el cerebro. Al final están pasando cosas en el cerebro. Básicamente empiezan a moverse los neurotransmisores y las hormonas. Cuando uno tiene muchísimo estrés o están pasando muchas cosas a la vez y no sabemos gestionarla, pues este nivel de estrés es muy elevado durante mucho tiempo, lo cual significa que estamos liberando estos neurotransmisores y estas hormonas durante mucho tiempo y esto al final pasa factura al cuerpo. Uno de los componentes más famosos de estas reacciones es el cortisol. El cortisol lo que hace es permitir que nos podamos enfrentar a las cosas estresantes o peligrosas con un extra de energía, que al final es insostenible a largo plazo y afectan a diversos sistemas a través de este efecto cascada de pequeños cambios cerebrales químicos que se suman entre sí y se retroalimentan. Para empezar, uno de estos sistemas es el sistema inmunológico. Este estrés mantenido en el tiempo, este cortisol a tope, entre otras cosas, puede hacer que nuestro sistema inmunológico se suprima para poder hacer frente a aquello que nos estresa. ¿Y qué pasa? Pues que nos ponemos malos. Sin más, nuestro cuerpo es más vulnerable a los virus, a las bacterias y a todas aquellas cosas que puedan entrar en nuestro cuerpo que en otro momento hubieran eliminado en un momentito, pues ahora ya no pueden. Otro sistema afectado puede ser el sistema cardiovascular. Nuestro corazón va a tener que trabajar más
y más deprisa para poder llevar el oxígeno y todos los nutrientes a todas esas partes del cuerpo que están súper activadas. Porque esto es lo que hace nuestro cuerpo cuando se estresa. Activa todas las reservas energéticas del cuerpo para poder hacer frente a eso peligroso o estresante. Entonces, con esta activación sostenida en el tiempo, nuestro corazón tiene que hacer un sobreesfuerzo y puede llevar a problemas cardiovasculares o cerebrovasculares. Un tercer sistema puede ser el sistema endocrino. El cortisol hace que se desequilibren las demás hormonas y puede acabar afectando de una manera o de otra todo nuestro equilibrio hormonal, agravando, por ejemplo, problemáticas de tiroides o facilitando la aparición de una diabetes. Ojo, no estoy diciendo que el estrés te vaya a provocar diabetes directamente, solo estoy hablando de algunas de las posibilidades según las vulnerabilidades de cada cual. Así que con estos ejemplos podemos ver cómo la relación cuerpo-mente no es algo mágico, sino que estamos hablando de la parte fisiológica de las emociones. En conclusión, que la vida nos estresa. Si os fijáis, muchas de las situaciones que se han nombrado en la lista o que se han nombrado como propuestas posteriores son cosas que nos pueden pasar a cualquiera en una vida normativa. El matrimonio o el inicio de una relación formal, el despido del trabajo, el nacimiento de un hijo, las mudanzas. Tengo un trauma con las mudanzas. Pues son cosas que pasan. Así que una conclusión muy directa es que la vida es estresante y que una mudanza te puede matar. ¿Veis cómo no iba tan desencaminada? Exageraciones aparte. La parte positiva es que ya no te tienes que sentir culpable cuando te estresas por tu jubilación o por no poder encontrar un piso en condiciones. Es algo normal, que nos afecta a todos y al final vamos a tener que aprender a lidiar con ello. Porque no me gustaría que hacer una instancia al ayuntamiento te llevara a la UCI. Así que seamos conscientes de que estas cosas pasan, llevémoslo lo mejor posible y en el caso de que no podamos, siempre tenemos la opción de pedir ayuda. Compartir las cosas que nos pasan siempre hace que se deshinchen. Hablar, llorar, maldecir a tu jefe, todo esto son cosas que nos van a ayudar a liberar este exceso emocional. Si bien no va a solucionar el problema, pero al menos haremos que toda esta activación emocional no nos afecte tanto físicamente y no seamos tan susceptibles a caer enfermos. Y así podamos sobrellevar las cosas que nos pasan de una manera un poco más digna. Y llegados a este punto solo me queda despedirme, agradecer tu visita y esperar que nos veamos en el próximo. Gracias.